Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La magia de multiplicar el dinero. Hoy les contaremos la manera más efectiva de aumentar su dinero, ahorrando e invirtiendo. Un experto financiero nos hablará sobre el llamado interés compuesto. Polémico decreto. Mineros y campesinos tienen bloqueadas vías a nivel nacional, expresando el descontento por el decreto del Ministerio de Ambiente que declarará áreas protegidas y libres de minería en zonas donde ya hay cultivos y proyectos de extracción. Nueva proyección para Colombia. El Fondo Monetario Internacional actualizó el dato del crecimiento de la economía que proyecta para nuestro país al cierre de este año. En minutos, Víctor Grosso nos contará los datos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de ahorro e inversiones y por qué tiene tanto poder el interés compuesto para multiplicar nuestro dinero. ¿Qué hacer si tenemos una platica que queremos que genere alguna rentabilidad? Para resolver todas estas dudas nos conectamos con Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa. Buenas noches, Omar, y bienvenido a Signo Pesos. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación al programa. Quiero preguntarle primero, ¿qué es el interés compuesto? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Bueno, como tú lo dices ahí, el poder del interés compuesto. El interés compuesto es una herramienta muy poderosa que sirve para crecer el capital en el largo plazo. ¿Cómo funciona esto? Esto es generar interés sobre el interés y a medida que pasa el tiempo, el capital va creciendo de manera exponencial. Es decir, por ejemplo, si tú tienes 10 millones de pesos, al principio esos 10 millones de pesos el primer mes generan un interés. El segundo mes ya no solo vas a generar interés sobre los 10 millones de pesos, sino también sobre el interés del periodo anterior. Así, por ejemplo, si ha pasado un año, ya vamos a generar intereses sobre los 10 millones iniciales y sobre todos los intereses que se han generado durante un año. Entonces, esto genera una bola de nieve favorable y positiva que va a aumentar el poder adquisitivo en el largo plazo, va a aumentar el capital en el largo plazo. Omar, ¿desde cuánto podemos invertir? ¿Hay un mínimo? Hay inversiones con montos de inversión muy bajos, ¿sí? De hecho, desde los CDTs, un fondo de inversión colectiva, inversiones en acciones, realmente es un mito y a veces muchas personas creen que hay que tener grandes capitales para poder invertir. Realmente, por ejemplo, hay fondos de inversión colectiva que permiten invertir desde 200,000 pesos, 500,000 pesos. Un CDT pues también lo puedes sacar con un monto bajo. Las inversiones en bolsa pues no necesitan tampoco montos muy bajos, dependiendo claramente también de la inversión. La idea claramente es generar una rentabilidad mayor a la inflación y de esa manera en el largo plazo hacer crecer tu capital. ¿Y este interés compuesto aplica para cualquier tipo de inversión o solo con algunos productos? Pues lo que te decía ahorita es que la idea es que esa inversión genere una rentabilidad mayor que la inflación. Sabemos que la inflación es el incremento generalizado de los precios. Es decir, si tú tienes 1 millón de pesos en enero, en diciembre, es decir, a finales de año, ese millón de pesos ya no va a tener el mismo poder adquisitivo, porque los precios suben todos los días en la economía. Entonces puede que ese millón de pesos que tenías al principio, en términos de poder adquisitivo, ya va a alcanzar para comprar el equivalente de 900,000 pesos. Entonces sí es importante que tus inversiones tengan una rentabilidad mayor que la inflación. Claramente, ¿en qué es mejor invertir? Eso depende del perfil de riesgo de la persona, depende del monto de inversión, del plazo de inversión, de los objetivos de inversión y también de las características y necesidades
específicas de cada persona. Entonces, hay una alternativa gigante de inversiones y tú debes escoger las inversiones que más se adecúen a todas estas características que acabo de mencionar. Pero aquí lo importante es que esas inversiones te generen una rentabilidad mayor a la inflación. Obviamente, entre mayor sea la rentabilidad, pues vas a generar un mayor crecimiento de tu capital en el largo plazo. Omar, ahora quiero que aterricemos toda esta idea y vamos a ver unos ejemplos. En este caso es un ahorro de 500.000 pesos durante 30 años, pero que no me genera ninguna rentabilidad, es decir, con el 0% de interés. Esto me suma 180 millones de pesos, que es el error que a veces muchos cometemos. Ahorramos, pero no ponemos a generar rentabilidad a nuestros ahorros. Sí, realmente la tarea número uno y que la mayoría de personas no lo hace es ahorrar, ¿no? Es decir, los ingresos deben ser mayores a tus gastos y de esa manera generar un ahorro. Entonces, la primera tarea es generar un ahorro mensual. La segunda tarea es no dejar ese ahorro quieto. Muchas personas ahorran, pueden hacer la tarea, pero no invierten. Todos los días este dinero debe generar rentabilidad, ¿sí? Entonces, la segunda tarea es mirar, bueno, ya tenemos ahorro, invertimos todos los días, ¿en qué debemos invertirlo? Porque si tú lo ves, acá en este ejemplo, si ahorras 500.000 pesos mensuales, 500.000 pesos mensuales, en 30 años vas a tener 180 millones de pesos. Pero claramente la historia sería muy diferente y el número sería mucho más alto si tú generas una rentabilidad todos los meses, una rentabilidad todos los días. Ahora vamos a ver ese ejemplo. Vemos esto con el 10% efectivo anual de interés, con ese mismo monto, con esos mismos 500.000 pesos. En 30 años esto nos estaría dando más de 1.000 millones de pesos. Es mucha la diferencia. Como tú lo has dicho, 180 millones contra más de 1.000 millones de pesos. Definitivamente la diferencia es gigante. Y si aumentamos el monto, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ¿sí? Si tú tienes 1.000.000 de pesos, al 0% te da 360 millones de pesos. Pero si lo pones, por ejemplo, a una tasa de interés del 10% efectivo anual, te da más de 2.000 millones de pesos. Ese es el poder del interés compuesto, que es generar interés sobre el interés. Y como lo decía al principio, esto genera una bola de nieve favorable para tus ahorros y para tus inversiones. Omar, ahora, por ejemplo, yo soy joven y veo en esta opción o me llama la atención esta alternativa y quiero comprar una casa en algunos años. El mejor aliado puede ser el tiempo y empezar a invertir y que esa bola de nieve me favorezca. ¿Puede ser una alternativa para los jóvenes, por ejemplo, que empiecen desde temprano? Claro, entre más temprano empieces, mucho mejor, ¿sí? Entonces, los jóvenes tienen que tomar conciencia. Esto no es solo de saber de economía y finanzas, sino es también de hábitos. Y aquí invito a todos a hacer sus cuentas diarias todos los días. Hoy en día existen plantillas en Excel o también aplicaciones móviles donde tú puedes registrar tus ingresos y tus gastos diarios. Y de esa manera conocer de dónde vienen tus ingresos, conocer tu estructura de gastos, ¿sí? ¿Cuánto te gastas en transporte? ¿Cuánto te gastas en tus hijos? ¿Cuánto te gastas en el hogar? Y así también puedes tomar decisiones de inversión. Tú no puedes mejorar tus finanzas personales si no conoces en qué estás gastando el dinero y cuáles son tus ingresos. Muchas personas no tienen ni idea cuáles son sus gastos. ¿Cuánto gastó este mes? Ni idea. ¿En qué lo gastó? No sé, pero la plata no aparece. Entonces, es importante generar esa cultura, cambiar los hábitos, cambiar la mentalidad y aprovechar el poder del interés compuesto. Entre más jóvenes empiecen, este poder del interés compuesto va a ser mayor. También puede ser una alternativa de un ahorro para mi vejez. ¿Esto en algún momento puede reemplazar una pensión? Claro, y al fin y al cabo, digamos, los fondos de pensiones privados
juegan también con el poder del interés compuesto, que es empezar a ahorrar desde que empezamos en el mercado laboral y generar intereses tanto sobre el capital que vamos aportando mes a mes como sobre los intereses que vamos ganando mes a mes. Entonces, ahí también juega el poder del interés compuesto. Entonces, definitivamente, si ustedes tienen ahorros, y esa es la primera tarea, ahorrar. Para ahorrar, sus ingresos deben ser mayores que sus gastos. Y la segunda tarea es educación financiera. Educación financiera tanto para mejorar sus finanzas personales como también para aprender a invertir. Yo creo que la educación siempre es una inversión. Entonces, pues invito a todos a invertir en educación financiera, a mejorar sus hábitos y a aprovechar el poder del interés compuesto. Ojalá entre más jóvenes sean, pues este poder va a ser más grande. Omar, proyectamos que siempre vamos a ganar, pero ¿qué pasa si en ese camino se pierde, se baja la rentabilidad? ¿Esto impacta esa platica? Claro, ahí es importante ver el perfil de riesgo, ¿no? Para tomar decisiones de inversión hay que mirar, como lo decía ahorita, la edad, el perfil de riesgo, los objetivos de inversión, el monto, los plazos de inversión. Todo esto juega un papel fundamental para determinar el tipo de inversiones que yo voy a hacer. Claramente, una persona conservadora pues va a tratar de invertir en inversiones que sean de bajo riesgo, es decir, que minimicen esas pérdidas de las que tú estás hablando, pero asimismo su rentabilidad va a ser moderada. En cambio, una persona, por ejemplo, que tiene 80 años, puede preferir, una persona expuesta a o que quiere alto riesgo, alta rentabilidad, pues también va a poder generar altas rentabilidades, pero va a tener que estar expuesto a mayores riesgos. Entonces, claro que pueden haber pérdidas, pero depende de los activos en los que tú inviertas. Entonces, en ese sentido, recordemos la relación positiva que hay entre riesgo y rentabilidad. Si yo quiero una mayor rentabilidad, pues puede que tenga que afrontar unos mayores riesgos. Tengo que minimizar las pérdidas, pero hay que revisar si en el largo plazo esas inversiones me generan una muy buena rentabilidad o no. Por eso es importante el tema de educación financiera para entender en qué podemos invertir. Bueno, Omar Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Una interesante discusión y la recomendación a invertir, a ahorrar y a invertir. Muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el dato de las acciones más atractivas para invertir en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. El tema de esta noche es sobre las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo nos fue, Víctor, en esas proyecciones? Luisa, buenas noches para los televidentes. Pues casi que cada 3 meses el Fondo Monetario Internacional hace unas revisiones a sus proyecciones económicas globales. Entonces vamos a mirar cómo se va a desempeñar el mundo según estas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, algunas regiones y finalmente cómo Colombia queda insertada frente a ese panorama global. Esas son las nuevas proyecciones del FMI. Digamos que hay varias segmentaciones. Este es el crecimiento global esperado. En algunos casos mueve un poquitico hacia arriba su proyección, en otros casos la mueve hacia abajo, pero no me voy a detener sino en los cambios para Colombia. Mire, este año el mundo crecería un 3,2%. El próximo año también un 3,2%. Y aquí hay una primera conclusión, es decir, no se espera una recesión económica global de momento. ¿Listo? Por aquí, pues, otras regiones del planeta. Aquí traigo otra gráfica de esta presentación del Fondo Monetario Internacional, también, digamos, desagregando malos datos, pero aquí me interesa esta partecita de color como violetica o morado. América Latina y el Caribe, que es la región donde vivimos nosotros. Este año se espera un crecimiento del 2,1%, el próximo año del 2,5%. Es decir, que América Latina y el Caribe tendrá un crecimiento económico por debajo del promedio mundial. Y ahora sí, vámonos para Colombia. Esta es la nueva estimación. Una de las noticias es que el Fondo Monetario, así como
como están haciendo otros agentes del mercado, sube el pronóstico de Colombia. Es más optimista frente a Colombia y espera ya no un 1,1% para este 2024, sino un crecimiento económico de 1,6%. Y la reactivación económica seguiría para el 2025, esperando un 2,5% para el próximo año en materia de crecimiento económico. Otra de las conclusiones es que sí, vamos a tener un mejor desempeño, pero vamos a estar primero por debajo del promedio mundial y Colombia también tendría un crecimiento por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, es decir, de nuestro vecindario. Así que nos falta todavía mucho por hacer para volvernos a equiparar frente al potencial del mundo y frente al potencial que tiene nuestra propia economía. Como algo agridulce. Sí, nos estamos reactivando, pero estamos por debajo de los promedios mundiales. La caída en tasas de interés desde el Banco de la República va a servir mucho para que se estimule esa reactivación económica. Bueno, Víctor, muchas gracias y ahora lo invito para que veamos el siguiente informe porque el malestar de campesinos y mineros se origina en un decreto del Ministerio de Ambiente que declarará áreas protegidas y libres de minería en zonas donde ya hay cultivos y proyectos de minería que inclusive existen desde hace muchas décadas. Les contamos el alcance de este decreto. Este decreto se convirtió en el florero de Llorente. En esta norma, el Ministerio de Ambiente establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero ambiental. Decretar áreas en cualquier parte del país y el efecto directo es suspender la actividad minera en ese territorio. El problema es que esas áreas, que por ahora se sabe que inicialmente quedarían en Santander, Antioquia, Boyacá y Cauca, se definirán sin participación de los afectados o de otras autoridades. Es un decreto que es subjetivo, tiene un alto grado de arbitrariedad, no consulta a las comunidades, no consulta a los gobernadores, no consulta a los alcaldes, mucho menos a las comunidades y por supuesto tampoco a las corporaciones autónomas, violando su independencia, como lo dice la Constitución. La norma afectará a actividades de minería grandes y pequeñas que ya estaban en desarrollo o están en proyecto, de carbón, oro y cualquier otro mineral. En Beta Santander, como es el caso de nosotros, llevamos 470 años haciendo minería y nos vienen a decir que nos van a sacar una resolución donde nos van a parar nuestra economía, nuestra vida, para mirar si somos compatibles con la minería o no. O sea, es algo absurdo, incoherente. El área de reserva que se declarará en el páramo de Santurbán sería la primera y afectaría a 30.000 personas en una extensión protegida que equivaldrá al doble de Bogotá. Justamente en el marco de la COP16, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, se refirió al paro de los mineros y campesinos y señaló que esperan instalar mesas de diálogo para buscar salidas. Esa consigna principal viene del Bajo Cauca, que ha sido, digamos, una discusión de 2 años sobre cómo podemos avanzar en la formalización de los mineros tradicionales de los 6 municipios del Bajo Cauca, pero al mismo tiempo desmantelar estas economías ilícitas, estas dragas gigantescas que realmente lo que están haciendo también es una gran afectación al río Cauca. El uso del suelo, la tierra, la propiedad tiene una función ecológica y social y que debemos llegar a acuerdos precisamente para garantizar eso, pero obviamente de forma que garanticemos los derechos al trabajo y los derechos obviamente a la situación económica. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato: las acciones más atractivas para invertir en Colombia, según una encuesta de Fedesarrollo. En primer lugar está Preferencial Bancolombia. En segundo puesto, la acción ordinaria de Bancolombia. Luego Grupo Argos, Grupo Empresarial de Bogotá, Cementos Argos y Corfi Colombiana. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.